ahead, girl. Realidad agropecuaria. Análisis de la realidad en el mundo del agro. Presentado por Eddie Mendoza. Bienvenidos a una nueva realidad agropecuaria. El día de hoy me encuentro acá en el despacho del ministro de Agricultura, ingeniero Elmer López, y vamos a platicar con ustedes de un tema que hoy lo vemos en todos los periódicos del país, lo que es la prolongación de una canícula que ya está tomando el nombre de una sequía en el corredor seco de Guatemala. Empezamos porque el corredor seco lo corresponde a los departamentos de Chiquimula, Jutiapa, Santa Rosa, Jalapa y parte de Guatemala. Este corredor seco se le llama así porque tiene menos lluvias que el promedio general del país. Pero realmente lo que pasa es que son departamentos que llueve menos que en los demás departamentos de Guatemala. Pero esta sequía o esta prolongación de la canícula está afectando a los cultivos de granos básicos, y no solo granos básicos, otros cultivos, porque también acá se siembra maíz, aparte de maíz, frijol, arroz, también se siembra café en la parte alta de Chiquimula, en la parte de Jalapa, y estos cultivos también están sufriendo un poco con esto. Pero representa, actualmente y viviendo, representa únicamente alrededor del 20-25% de la producción nacional de lo que son granos básicos. Elmer, tú que has recorrido Guatemala, ¿cómo has encontrado o en dónde has encontrado los mayores efectos de esta prolongación de esta canícula? Tal vez para principiar, este no es un problema nuevo. Esta canícula ha sido algo natural en el país. En medio del invierno hay un periodo siempre de como si fuera un veranito. En algunos lugares se llama el veranillo de San Juan. Recibe varios nombres y lo que había pasado regularmente es de que en todo lo que hoy es el corredor seco, antes había más vegetación, menos población, y pues con el paso del tiempo se ha ido deforestando, ha habido mucha erosión, más población ha llegado al lugar, y eso hace que la presión del área sea muy fuerte. Pero además de eso y agregado, es que el cambio climático definitivamente es un fenómeno que cada vez nos está afectando. Hemos visto nosotros que la situación ahí se agudiza siempre. Las familias entran en crisis regularmente, las familias que viven en las montañas, que siembran en ladera, que no hacen conservación de suelos, que no tienen riego, siempre han entrado en crisis. ¿Se acuerdan ustedes que en el año, a principios de los 80s, Camotán, Jocotán, que están en esa área, se vivió un escándalo nacional porque estábamos viendo niños igual como se miran en África, y ahí creo que fue el arranque de la conciencia nacional de que tenemos un área muy difícil y muy sensible con estos problemas de la canícula. Desgraciadamente este año la canícula, que regularmente es de 2 semanas y a veces se ha prolongado 3 semanas, este año ya llevamos 4 semanas que en el corredor seco, en una buena porción del corredor seco, no ha llovido una gota de agua. Fuimos a visitarlo estos días, se está haciendo todo un barrido de situación agrícola y social en el área, y los primeros informes que estamos obteniendo es que la situación está bastante difícil. Hay familias que han perdido prácticamente todo lo que tenían. Todo lo que tenían no son caballerías, son tal vez 2 o 3 cuerdas, una manzana, media manzana, pero ese todo es todo para ellos. El problema es que, como tú dices, el agricultor pierde todo, pero pierde su capital de trabajo para el próximo año. Perdió su semilla, que es básicamente lo principal. Él guarda su semilla para el próximo año y esa la está perdiendo. Sí. Y no lo está perdiendo en totalidad, algo es rescatable, pero está perdiendo esto. Sí, y tal vez yo quisiera agregar un dato, creo que es muy importante para que lo veamos como país. Fuera del corredor seco, la situación agrícola es normal. Nosotros hemos calculado aquí con todos los expertos del Ministerio de Agricultura que si perdemos lo que está previsto en el corredor seco, que es en algunas áreas perder prácticamente hasta el 100%,
y si sabemos que tenemos unos 40 millones de sacos de maíz de cosecha nacional, nosotros estamos calculando que se van a perder un máximo de un 6% de la cosecha. Entonces, el impacto desde la perspectiva gubernamental es un impacto social. No es un impacto que se vaya a reflejar en la alteración fuerte de los precios de los granos básicos, sino contenida en lo social. Es decir, familias campesinas que viven en esa situación que dijiste, que no tienen riego, que viven en ladera, que de eso dependen casi todo, y que al perderlo entran en una situación de hambre. Ahí nosotros vemos el asunto. Yo te puedo hacer una pregunta. Por ejemplo, ya sabemos qué está pasando, ya sabemos qué consecuencias tiene y cuáles son las pérdidas que van a tener los agricultores. ¿Qué va a hacer el gobierno para paliar esto? Nosotros primero es el tema de largo plazo, cómo generamos esa capacidad que los técnicos le llaman de resiliencia, es decir, la capacidad que esas familias tienen de resistir a los embates de esta situación. Las familias ahorita no tienen esa capacidad. Un fenómeno de estos, que es sequía por una canícula, los afecta al 100%. Imaginemos otros eventos que todavía pueden ser mucho más catastróficos. Y si no tenemos esta capacidad ahorita a este nivel, no vamos a tener otras capacidades para otros niveles más altos. Para nosotros representa una oportunidad de analizar cómo el gobierno debe apoyar a las familias para que levantemos un poco el nivel de enfrentar estos problemas. O sea, para nosotros entonces la primera estrategia se llama generar resiliencia. ¿Cómo se va a hacer? Primero es que las familias ahorita se quedan sin semilla. ¿Cómo se les repone su semilla de una calidad que sirva para enfrentar el problema? Básicamente de ciclo corto y resistentes a la sequía. Tenemos semillas, para el frijol ya tenemos. Es claramente el ICTA ligero es el que nos está solucionando. En Haití eso solucionó el problema y nosotros acá no lo tenemos tan expandido como Haití. Para nosotros ya tenemos semilla para este asunto. Pero además de eso, lo que nosotros estamos viendo es que la gente siembra en ladera, se les va su tierra, su suelo fértil cuando empieza a llover, de tal manera que nosotros ahora lo que estamos planteando es apoyar cada vez más el programa de alimentos por trabajo, en donde el trabajo por esos alimentos sea mejorar su parcela. Es decir, ahorita la gente se va a quedar sin alimentos, algunas familias se van a quedar sin alimentos. Toda la estrategia es, vamos a proveer alimentos, pero no haciendo cola y dando, sino haciendo su trabajo y dando. O sea, es un cambio clave en el gobierno, porque nosotros, para nosotros es como la reposición de una pérdida de capital del campesino, lo que queremos dar. Pero en el fondo lo que queremos es lograr que las familias en la próxima, ese ciclo hidrológico lo podamos romper y que entonces su parcelita ya tenga capacidad para que el agua que cae se pueda retener mejor. El agua ahorita que cae toda se va, se va con el suelo. Si se hacen conservación de suelos, terrazas, acequias u otras que sirvan para retener el suelo y retener el agua, cada vez más la capacidad de tener alimentos va a ser más segura. El problema de las sequías, el problema de estas canículas en este corredor seco, de acá específicamente, se da todos los años. ¿Por qué no hacer una política a largo plazo que abarque una acción de corto plazo, de mediano plazo, pero pensando en que si todos los años se repite, ¿por qué no paliamos esto para que los efectos para el campesino sean menores a largo plazo? Mira, el tema es para mí súper interesante porque nos permite reflexionar que las políticas que han habido en los últimos gobiernos han sido políticas de demasiado corto plazo. ¿Y cómo se manifiestan esas políticas de demasiado corto plazo? En aquello que la gente siente que le hace efecto inmediatamente, como tomarse uno una aspirina y inmediatamente uno se le quita el dolor, pero a lo mejor el problema es una infección y eso necesita otro tratamiento. Nosotros estamos igual. Y esa aspirina para nosotros es como el fertilizante. O sea, el fertilizante ayuda,
Y claro que va a ayudar, pero si estamos perdiendo el suelo, que cuesta más que el fertilizante, pero vemos perder el suelo, pero pensamos que el fertilizante va a ser el equilibrador. En el largo plazo no es así. Pero en política pública, digamos, hay dos acciones que nosotros pensamos que son de largo plazo y por eso es que no se miran y no se apoyan, que son todo ese tema de la conservación del suelo y pensando más en que la mayoría de familias guatemaltecas que están en situación difícil viven en ladera, donde necesitamos conservación de suelo. Y la segunda, que yo creo que es igual de importante que esta primera, pero necesita más inversión directa, es el tema de riego, es el tema de cómo administramos el agua. Lo voy a poner de una manera diferente. Nosotros usamos menos del 10% del agua que tenemos que cae de la lluvia. Todo lo demás se va. Es bien fácil, técnicamente hablando, conservar suficiente agua de la que nos cae en el invierno para dotarla a la cantidad de familias que tenga el país en la época seca para regar, para tomar, para mover energía, para todo. Técnicamente es fácil. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros aquí en Guatemala? Políticamente no hemos logrado construir una política con recursos que permitan transformar esa matriz del país, que para mí es una matriz estructural, que significa que dotamos de agua a todos y este país, su potencial cambiaría 2 o 3 veces. Sí, estoy de acuerdo contigo en el hecho de que en Guatemala se desperdicia el agua. Muy pocos reservorios en Guatemala realmente están dedicados a riego. Tú vas a México y ahí hay grandes represas en México, casi en todos los estados. No son para generar electricidad, son para regar valles enteros, para regar grandes superficies de agua. En Guatemala, creo, yo no tengo conocimiento que hay una presa que se dedique a eso. No hay. El agua de riego que tenemos en el país no viene de represas, viene de los cursos de agua. Es decir, viene del río y le derivo el agua. Eso no es generar capacidad. Con el cambio climático que estamos viviendo, esa agua en el verano va a acabarse. Entonces necesitamos realmente construir capacidad. Entonces yo quisiera tal vez primero plantear que estamos ahorita enfrentados a una situación difícil para el país porque una porción grande de población, digamos que si fuera el 15% de la población guatemalteca y somos 15 millones, estamos hablando de una cantidad de varios millones de personas que van a entrar en una situación de crisis porque están en el corredor seco. Entonces, yo lo que quisiera acá es plantearnos cuáles son aquellos asuntos que nos competen como gobierno y que debemos de atender. Primero, nosotros no podemos dejar que la gente sufra hambre al punto que se mueran miembros de la familia. Para nosotros es una responsabilidad muy grande y por eso es que estamos haciendo todo este barrido. Le pedimos aquí el apoyo a toda la sociedad, empresarios, líderes comunitarios, a todos para que esta crisis en el corredor seco la enfrentemos juntos, apoyando a las comunidades, dándoles todo el apoyo que sea necesario. Nosotros como gobierno vamos a hacer todo lo posible por apoyarlas en esta crisis inmediata. Pero para nosotros el tema es cómo logramos como sociedad ponernos de acuerdo en lograr enfrentar definitivamente esto, que son con lo que hablamos. ¿Cómo logramos almacenar agua? ¿Cómo logramos que la gente que vive en ladera, las familias campesinas puedan hacer obras de conservación de suelos y agua que les permitan vivir mejor? ¿Cómo logramos cambiar la matriz productiva del país a efecto de que tengamos más capacidad productiva, más ingresos en las áreas rurales? Yo diría que estamos avanzando en esas rutas, pero esta crisis creo que nos va a hacer decir, tenemos que avanzar más rápido porque la población no se puede seguir muriendo del hambre por un fenómeno como estos. Yo te digo, para dar un cierre de lo que hemos hablado hoy, el corredor seco tiene condiciones muy especiales, pero yo creo que tanto el gobierno como la iniciativa privada
podríamos hacer una conjugación de esfuerzos para poder desarrollar un proyecto no a corto plazo, no algo más a largo plazo que pueda paliar esto, porque esto se va a seguir repitiendo todos los años. Sí. Y unos años va a ser más fuerte como este año, otros años va a ser tal vez que no se va a poder ni sentir el efecto de la sequía. Pero creo que el corredor seco debería de tener un desarrollo, una política de desarrollo diferente, enfocada para la condición climática que ellos sufren todos los años. Totalmente de acuerdo. Yo creo que estas son las oportunidades que tenemos que ir buscando. Esta situación, ¿a qué nos lleva? A repensar la situación. Yo creo que el corredor seco como país lo tenemos que repensar. ¿Cómo logramos que las familias que viven ahí vivan con bienestar? El corredor seco es rico. Hay áreas que se han transformado completamente, de un área de desierto a un área de bienestar completo. Y yo creo que nosotros podemos lograr hacer eso en el corredor. Fíjate que ahorita me acabo de recordar, sí hay una presa que se dedica exclusivamente a riego, la Laguna del Hoyo, en Monjas. Es una presa natural. Sí. Pero es una presa que se usa para eso. Sí. Y el ejemplo está, Monjas riega y se desarrolla de esa laguna. Y ellos ahorita no están penando por ese problema. Y desarrollan cultivos mucho más rentables, que puede ser maíz y frijol. Desarrollan cultivos como semilla de maíz certificada, de frijol certificada, elotín y muchas otras cosas. O sea, sí habría que hacer muchas lagunas del hoyo en Guatemala. Sí, de hecho nosotros en la política de riego que aprobamos el año pasado, estamos trabajando en 3 grandes niveles. En el nivel más micro, estamos construyendo depósitos de agua de 20 metros cúbicos en el área del corredor seco, pero eso es a nivel familiar, aquellas familias que tienen una cuerda o 2 que puedan regar, eso ya lo estamos haciendo. 2, que todo este proyecto de riego, tenemos 120 millones disponibles, las poblaciones que consideren que pueden sembrar con riego y quieren ese apoyo, nosotros con mucho gusto tenemos recursos para eso. Y 3, esos proyectos que generan almacenamiento de agua a través de represas medianas y grandes. Queremos hacer 6 presas en lo que falta del gobierno, porque yo sí considero, estamos claros en el gobierno, el presidente está muy claro de que tenemos que avanzar con el tema de riego. Yo pienso que en el corredor seco el tema de riego es esencial. Si no hacemos riego, el corredor seco está destinado a crisis cada vez más grandes. Y sí podemos cambiar la situación. Como conclusión, para dar una aclaración de esto, hemos hablado aquí hoy, la canícula prolongada está afectando más que todo a una parte pequeña de Guatemala, importantísima. El corredor seco representa un 15 a un 18% de la producción nacional de granos básicos. De acá vamos a tener pérdidas, es posible hasta un 100% en algunas regiones de los granos básicos, pero como dijo Elmer, al final, al nivel nacional, va a ser mínima la pérdida, se puede compensar con producciones en otras regiones de Guatemala, pero sí, la importancia de que esta gente, de todos esos agricultores que viven en esta región y las personas que viven en la región tengan, digamos, una ayuda para poder paliar esta crisis que están viviendo. Esperamos no regresar el próximo año a volver a hablar de la crisis del corredor seco, o tal vez hablar de lo que ya se está haciendo para que en un futuro no vuelvan a pasar estas crisis y que podamos decir, no importa, hay una sequía prolongada, pero está en la presa, está aquella tal presa y esa está en su